Hola chicos, este es un video para los alumnos de segundo y tercero EPJA de la escuela 789. Básicamente es la resolución de una actividad que tuvieron los dos. En el caso de segundo se llamó la actividad número 4. La idea era que ustedes tenían que tipear esta tablita en Excel y después seguir las consignas para poder darle formato. Vamos a pasarnos al Excel. Yo la tablita ya está tipeada. ¿Sí? Y acá tengo anotadas las consignas. La primera dice insertar como título de la misma, en la primera línea, el siguiente texto. Empresa del Trébol S.A. en fuente Comic Sans de 18 puntos y color rojo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pararnos sobre el 1. Si ven el cursor acá está en blanco, ahí es una flechita negra. Hacemos clic. Le damos botón derecho. Insertar, insertamos una fila. Entonces vamos a escribir la palabra empresa del Trébol S.A. Siempre que le quiero cambiar formato a algo, me tengo que poner en el lugar de esa celda. En este caso estamos en la B1. Me equivoqué, tenía que estar en la A1. Entonces vamos a cortar, control X, le vamos a pegar en la A1. Entonces le vamos a poner color rojo, le vamos a llevar a 18 puntos y vamos a buscar la letra Comic Sans. Le damos OK, ya el primer punto estaría listo. Después el otro dice: aplicar a los títulos de las columnas fuente Courier 12 puntos y color azul. Centrar en sus celdas los rótulos de las mismas. Los títulos son estos, los vamos a seleccionar. Le vamos a poner en color azul. Le vamos a buscar la letra Courier. Le vamos a poner en 12 puntos. Y esta herramienta me permite centrar a la izquierda, al centro o a la derecha. Nosotros nos están pidiendo al centro. ¿Sí? Vamos por el punto B. Dice aplicar bordes y sombreado para mejorar la presentación de la tabla. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos toda la tabla. Ustedes hacen clic con el botón izquierdo del mouse y arrastran para abajo. Y si no tienen mouse, con el Shift y las flechitas. Aplicamos todos los bordes. Acá le puedo poner un sombreadito gris. Y acá estamos divinos. Después dice aplicar en formato de celda fecha a los datos de la columna fecha de nacimiento. Estos números no es una fecha sin las barritas. ¿Sí? Esto es como un algoritmo que cuando nosotros le pongamos el formato de fecha, Excel va a decirnos la fecha real. Entonces, primero hay que seleccionarlo. Esta es la zona que damos formato de celda. Hacemos clic. Acá vemos que está el formato de fecha corta. Y ahí nos entregan los valores correspondientes. Después dice, aplicar formato de número a los datos de la columna sueldo con separador de miles y 2 posiciones decimales. Entonces, primero se selecciona los valores. Esta es la opción que me permite el formato de miles. ¿Sí? Me pone el punto para separar los miles, coma, 2 decimales. Entonces ese punto estaría cubierto. Y el punto 4 dice, al finalizar la columna sueldo, totalizar los valores y una celda libre más abajo, calcular el promedio. Entonces acá vamos a poner total. ¿Sí? El total va a ser una suma de todos estos valores. Hay una manera automática de hacerlo en Excel, que es utilizando el autosuma. Entonces vamos al ángulo superior derecho, hacemos clic, seleccionamos suma y automáticamente el Excel me elige el rango que va a sumar. Como yo estoy de acuerdo, le doy OK y le doy Enter.
Si les pasa esto, significa que no hubo un error, que quiere decir que el ancho de columna no me alcanza para la información que hay. Entonces, ¿qué hago? Me voy al límite de la columna, ven que se me pone el cursor en negro, le doy doble clic y automáticamente se ajusta y ya puedo ver el nuevo valor. Acá le vamos a poner los bordes para que quede más lindo. Y después dice que una celda más abajo hay que poner el promedio. Básicamente, cuando calculamos un promedio, ¿cómo se hace? Se suman todos los valores y se divide por la cantidad de personas o la cantidad de involucrados. Excel lo puede hacer de una manera automática. Vamos hasta la autosuma, elegimos el promedio, ¿sí? Pero si vemos que me está seleccionando todos los valores más el total y el promedio no incluye el total. Por tal motivo vamos a hacer clic en el primer valor y vamos a arrastrar con el mouse hasta donde queremos que nos calcule. Damos Enter. Entonces nos dice que el sueldo promedio es de 4.843,75. Pero la consigna dice que solamente tiene que tener un decimal. ¿Cómo hacemos? Estas dos herramientas me permiten sumar decimales o sacar. Entonces vamos a sacar hasta que nos quede uno solo. Le vamos a poner los bordes y ya estaríamos completando ese punto. El punto 5 dice cambiar el orden de las columnas. Nombre y apellido por apellido y nombre. ¿Sí? Ahora dice nombre y apellido y yo tengo que poner esta columna en el lugar de esta. ¿Cómo vamos a hacer? De una manera muy sencilla. Vamos a seleccionar toda la columna. ¿Ven la flecha negra? Hago clic. Botón derecho. Cortar. Me paro donde quiero esta columna. Acá mismo. Botón derecho. Y dice insertar celdas cortadas. Le doy clic. Y entonces ya tenemos apellido, nombre, fecha de nacimiento, sección y sueldo. El título quedó corrido. Lo vamos a poner nuevamente en A1. Ahora en el punto 6 dice, al final de esta tabla, en una columna rotulada como premio, calcular el 5% del sueldo para cada uno de los empleados. Posteriormente, copiar a esta el formato de datos de la columna de sueldos. Entonces vamos por lo primero. Acá vamos a poner la palabra premio. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el 5% de 2.500? Simplemente vamos a poner, siempre que ustedes pongan una fórmula en Excel, tienen que arrancar con el más o con el igual. Entonces ponemos más, clic en el 2.500, el asterisco, que es para multiplicar, el 5 y el signo del %. Entonces, de esta manera, Excel automáticamente, ¿qué hace? Lo multiplica por 5 y lo divide por 100. ¿Sí? Ahí nos da 125 pesos. Ahora, ¿qué puedo hacer para simplificarlo y hacerlo más fácil? Lo puedo copiar y pegar para abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Paraditos ahí en la fórmula, ponemos control C, copia, seleccionamos, damos Enter y ya nos calculó el premio para cada sueldo. Ahora lo que está diciendo es copiar el formato de la columna sueldos en la columna premio. Quiere que la columna premio tenga las rayitas y esté escrito de esta manera. ¿Cómo hacemos? Tengo que elegir en el origen, lo selecciono y esta herramienta me va a permitir copiar el formato. ¿Sí? Algunas computadoras dicen la palabra copiar formato y otras simplemente tienen el pincelito. Hacen clic. ¿Sí? Y ponemos en el lugar de destino donde quiero poner el formato. Cuando yo suelte, automáticamente lo copio. Bueno, ya terminamos con el punto 6. Ahora dice el punto 7. Nombra la hoja 1 como empleados y eliminar las hojas sin uso de este libro. A la hoja 1, le vamos a poner, acá decía hoja 1, hice doble clic, se puso en negro, me habilita para escribir. Le pongo la palabra empleados y como yo no tengo otra hoja no tengo que borrar nada. Dice el punto 8.
Seleccionar las columnas de datos en forma intercalada y aplicar relleno gris y de fuente azul. Intercalado significa así. Elegir uno sí. Otro sí. Sí, yo tengo mantenido apretado el control y selecciono lo que quiero pintar. Ojo que si suelto el control me saca la selección. Entonces, pongo un fondo gris, pongo una letra azul. Le vamos a poner un poquito más oscuro para que sea mejor. ¿Listo? Ya hicimos lo que nos pedían. Dice el punto B. Al finalizar las hojas existentes en este libro, agregar una nueva hoja nombrada liquidación. En dicha hoja copiar solo la columna de apellido y sueldo de empleados. Entonces acá esta herramienta me habilita para crear una nueva hoja. Se llama hoja 1 y yo la tengo que llamar hoja liquidación. Entonces hago doble clic, liquidación. Vuelvo a la hoja de empleados, simplemente haciendo clic. Y copio la columna de apellido y voy a copiar la columna de sueldo. La selecciono, pongo un control C, hago clic y pego. Vamos a ver qué nos piden. Dice, en 2 celdas libres de la hoja de liquidación obtener el mayor y el menor sueldo de los empleados. Entonces, vamos a poner el mayor y el menor sueldo de los empleados. El mayor es calcular el máximo, se llama. Es calcular de una lista de valores cuál es el máximo valor. Entonces, venimos acá en el ángulo superior derecho, desplegamos, buscamos la fórmula de máximo, nos selecciona todo el área y cuando demos Enter nos va a dar cuál es el sueldo más alto. ¿Sí? Y en el caso del menor es lo mismo, pero con el mínimo. Entonces, vamos a autosuma, buscamos la fórmula del mínimo y me está seleccionando este rango y yo quiero que me seleccione todo esto. Entonces, hago clic, selecciono y doy Enter. De esta manera me trae el sueldo más alto y el sueldo más chiquito, pero la fórmula se llama máximo o mínimo. Como último punto, está diciendo guardar el libro actual con el nombre del ejercicio práctico sueldos en su carpeta personal. Entonces vamos a archivo, guardar como, la carpeta documentos, se llama ejercicio práctico sueldos y le ponemos el apellido del alumno. Por ejemplo, Juan Díaz. Enter. Y ya estaríamos finalizados. Espero que les sirva. Cualquier consulta, por favor, nos escriben al mail. Gracias.